Estás conectado. Estás en Caput. Justicialismo peronista. Justicialismo peronista. El pueblo no cambia de ideas. Sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista. Percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista. Es el credo filosófico peronista. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista. Es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. En Caput. Buen día compañeros y compañeras. Bienvenidos como cada sábado de 8 a 10 en Justicialismo Peronista, este sábado 27 de mayo, transcurrimos nuestro programa número 20 de esta temporada 2023 y el 122 desde que comenzamos aquel febrero de 2021 con este programa, con esta propuesta, en esta familia y radio militante que es Radio Caput. Y comenzamos hoy por entrar un poco en clima, sobre un montón, digamos, de propuestas que están dando vueltas por allí, desde los peronistas del PRO, como el presidente del PRO acá de Capital Federal, Carolina Serrano, alias Patricia Bullrich, porque fue su nombre de combate, su nombre militar en la agrupación Montoneros allá por los 70, entonces se identifica como peronista histórica también, y un montón de aquellos que están tratando de dividir la cohesión social del pueblo detrás de los ideales de Perón. El país, como titulamos este editorial, ocupado por los pseudos peronistas, solo fue Joaquín de la Torre, Miguel Ángel Pichetto, para que tengamos, si quieren seguimos con la lista, pero vamos a pasar la primera hora del programa enunciándolos. Solo fue posible desmovilizando y desorganizando al pueblo, compañeros. Hoy hay que preparar al pueblo para defender los derechos usurpados por las élites de la oligarquía argentina y que contrataron a los agoreros de la derecha y sus primos de la izquierda defendiendo a rajatabla el antiperonismo o el peronismo o el pseudoperonismo, el panperonismo, filoperonismo y todas las variables que a ustedes se les puedan ocurrir, con tal de dividir, de separar la unidad de criterio, la unidad de concepción ideológica y filosófica justicialista del seno del pueblo argentino, del pueblo peronista. Y que tienen estos gorilas, ¿sí? Algunos de pelaje duro, otros de pelaje más blando, que tienen un solo enemigo, que es la revolución justicialista y al peronismo de verdad, ¿no? Y evaluando estos tiempos, 50 años atrás, Héctor Campos estaba preparando un largo discurso que iba a dar cuando asumiera como presidente el 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo de 1973, con un tremendo contenido ideológico y revolucionario orientado hacia la patria socialista y no hacia el retorno del pueblo de Perón y a la revolución justicialista, con la revolución justicialista, y omitiendo algo central que había acordado meses antes en Madrid con Perón, y en su última visita Perón en Argentina el 17 de noviembre de 1972, que todo era provisorio porque él tenía que hacerse cargo del gobierno, el general Perón. En realidad, en la intimidad de los acuerdos allá por Gaspar Campos, que era la residencia civil de Perón, se acordaban algunas otras cosas, como sostener desde un gobierno revolucionario la reorganización e institucionalización del movimiento. Entonces el destino de Perón era más político que gubernativo, ¿sí? La idea era Perón conduciendo el movimiento peronista
y Héctor Cámpora gobernando el país. Por eso la frase era Cámpora al gobierno, pero no al poder justicialista. Eso no significaba que Cámpora fuera un títere, como algunos boludos dicen, ¿no? Cámpora, y que su gobierno era provisorio y llamaría elecciones libres y sin proscripciones, y a Perón ni a nadie, sin proscribir a Perón ni a nadie, ni Isabel Perón ni a nadie. Pero Cámpora, en ese discurso del 25 de mayo de 73, no lo dijo, y esto promovió un estado de tensión y enfrentamiento extraordinario hacia adentro y hacia afuera del movimiento nacional peronista, y después, obviamente, como usurpador de una conducción peronista inexistente y de un gobierno prestado, se precipitaron acontecimientos y situaciones que lo llevaban a durar 49 días en ese gobierno maniatado por un variopinto de voluntades poco claras, cuando no peronistas, para que luego se hiciera cargo Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, pues ni siquiera el presidente de la Cámara de Senadores quiso calzarse el sayo y enfrentar el desafío. Y que llamó a elecciones Lastiri en septiembre, y se produjo el triunfo de la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón. O sea, la fórmula Perón-Perón, por más de un 62% de los votos. Fíjese si el pueblo se equivoca, ¿no? Y vamos a escuchar el audio, el primer audio sobre el regreso de Perón, que es bastante interesante porque él cuenta precisamente para qué había venido. Y entonces, por segunda vez, los ensayos de las tradiciones efímeras, pero reiteradas a Perón, se encaramaron sobre sentimientos y las emociones del pueblo e intentaban imponerle la patria socialista a Perón. Y hasta intentaron disputarle, como Firmenich y otros delirados, la conducción ideológica del movimiento nacional peronista al propio Juan Domingo Perón. Tengo que decir entonces y aclarar que tanto José Ignacio Rucci como Rodolfo Galimberti eran los hijos putativos, los hijos del amor de Perón. Y he sido testigo en Gaspar Campos como los abrazaba cuando llegaban, prácticamente los levantaba del aire, ¿no? Un hombre de 78 años. Entonces quiero escuchar cuál era la opinión de Perón en su regreso, ¿no? Yo vine al país para unir y no para fomentar la desunión entre los argentinos. Yo vine al país para lanzar un proceso de liberación nacional y no para consolidar la dependencia. Yo vine al país para brindarle seguridad a nuestros conciudadanos y lanzar una revolución en paz y armonía. Yo vine para ayudar a reconstruir al hombre argentino. La unidad que propusimos fue para concretar la liberación nacional y no para darles corajes a los enemigos de nuestra patria. Esa unidad era y es para que el pueblo pueda hacer su voluntad sin obstáculos. Y por qué vino tratando de construir esa unidad, que fíjese que apenas arrancó Cámpora trató de disuadirla, porque luego de 18 años de los miedos del terror, estaba prohibido bajo castigo de torturas, cárcel y fusilamiento sumarios, o sea, directos, hablar de Perón, hacer propaganda peronista, discutir peronismo, leer literatura peronista. Estaba prohibido ser peronista y ante la menor sospecha te rajaban del laburo, tu familia te abandonaba. Estaba sancionado con cárcel y muerte la militancia peronista, y aquellos que desafiábamos muy jóvenes desde la Unión de Estudiantes Secundarios clandestina, desde la Juventud Peronista clandestina, o estudiábamos en la Escuela Superior Peronista clandestina,
en el Sindicato Unido de Petroleros del Estado, ahí en la calle Juncal. Lo hacíamos con el orgullo de la lealtad peronista. Nos encantaba escuchar a los compañeros mayores de la resistencia, ahí en Lanús, en los barcitos de Lanús, me tocó vivir esa experiencia, y nos encandilaba la acción táctica en la geografía humana de los barrios de la provincia de Buenos Aires, de esa resistencia heroica peronista, que no perseguía otro fin que restablecer la revolución justicialista. Por eso Perón dice en este audio: yo volví para poner en marcha una revolución en paz, única en su tipo, industrial, científica y tecnológica. No de buenos discursos nada más. Y por esa indefensión del pueblo fue aprovechado por los imperios británicos y norteamericanos, que habían intentado reiteradamente 5 veces en el exilio asesinar a Perón. O sea, 5 atentados contra su vida, ¿sí? Pero en abril de 1972, fíjense ustedes, que llegó al país el señor Harry Fern, un comando de inteligencia operativa del MI5 británico, es decir, de estos tipos de James Bond, que te mataban y organizaban a la gente para el terrorismo y eso, encargado de reclutar militancia universitaria, especializado en eso, y promover el marxismo trotskista para operaciones de contrainteligencia operativa contra el regreso de Perón. Es decir, atentados y terrorismo. Su base de comando en Inglaterra era precisamente la Universidad de Birmingham. Llegó a Buenos Aires para promover y dar conferencias sobre su último libro, La Argentina, donde señalaba con absoluta crudeza, casualmente en su página 247, aquel interesado puede consultarlo porque está el libro en la web, se llama La Argentina, de Harry Ferns, con S al final, F-E-R-N-S. ¿Sí? Y en su página 247 decía literalmente que la revolución industrial, científica y tecnológica producida por Perón no podrá ser destruida sino a través de una guerra civil entre argentinos, como se había realizado desde 1952 a través de los comandos civiles boicoteando los gobiernos de Perón con operaciones de terrorismo en los barrios y en las fábricas, que desplegaron su máximo ataque en 1955, cuando en junio y luego en septiembre intentaron asesinar a Perón con la ayuda de Estados Unidos y con nada más y nada menos que con el máximo director de la CIA, es decir, Richard Nixon a la cabeza, que en la Marcha de la Libertad, cuando celebraban en Plaza de Mayo todos los gorilas, los monos con aspiraciones de gorilas y los gorilas, ¿sí?, celebraban ahí en Plaza de Mayo en la Marcha de la Libertad, de la Revolución Libertadora, Richard Nixon levantaba la mano con Isaac Rojas en los escenarios, ¿no?, ¿sí?, de la Plaza de Mayo de la Plaza de Mayo de la tragedia, ¿no? Habían entrenado Harry Fers y formado cuadros marxistas, incluso para infiltrarse en las filas de la juventud peronista, para que de esos lugares de resistencia, especialmente en las formaciones de lucha activa o armada, poder asesinar a Perón o boicotear su regreso a la conducción del país y del movimiento peronista. Así, por ejemplo, lo ha confesado en documentos, por ejemplo, José Pablo Feynman, este filósofo fallecido ya, y también puteándolo a Perón en un documental de encuentro, el mismo Ernesto Jauretche, el sobrino de Arturo. No les dieron las bolas para matar a Perón, pero sí asesinar a Rucci, a Carlos Mujica y a muchos dirigentes sindicales como José Alonso del Vestido, Henry Klosterman Desmata y muchos otros. Por eso la United Kingdom, la Gran Bretaña, comenzaron a tomar contacto con agrupaciones de la izquierda, proveyendo literatura, entrenamiento, capacitación, así como armas y municiones, como lo atestiguan una cartera diplomática intervenida en el puerto de Buenos Aires en 1974, que descendía de un buque de la Armada Británica, así como intervinieron vuelos de British Caledonia donde venían cajas de metralletas Sterling, casualmente asesinaron a Rucci. Por eso digo que esto tiene registro histórico y certificable, ¿no? ¿Sí? Por eso también, porque si un estúpido como este publica en la página 47 de su libro cómo armar una guerra civil entre argentinos, por esas que sometieron, compraron con ilusiones esa guerra, ¿no?
Por eso también hace 50 años las llamadas formaciones especiales de guerrilla organizada tenían sus propias perspectivas y objetivos al servicio del imperialismo. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que debiera ser una posición imaginariamente trotskista, en realidad estaba integrada por jóvenes y adultos militantes que venían del radicalismo, es decir, del gorilismo histórico que había fracasado al intentar asesinar para enfrentar a Perón por medio de la lucha armada, de los comandos civiles, desde 1952, desde la muerte de Evita para acá, para adelante, y después en 1955 y 56, con una serie de fusilamientos por todos lados, ¿no? Y persecuciones y torturas, etc. Esto es histórico. Además formaron parte de la Junta Consultiva Nacional que le dio legalidad a todo eso, ¿no? Entre ellos estaba Oscar Allende, Ricardo Balbín, en fin, así como del Partido Socialista Alicia Moró de Justo, en fin, un montón de personajes siniestros que los referencio para que todo el mundo considere que esto no fue casualidad, no fue magia, como decían los compañeros en esta marcha del 25 en Plaza de Mayo. Que igualmente en un breve tiempo ocurrió también la fusión de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de esos sí que eran trotskistas de verdad, por lo que gran parte del marxismo relacionado con la Unión de la Gran Bretaña, que militaba en la FARC, se infiltrase y mezclara con montoneros, y después fue una tremenda confusión ideológica y militar que dividió a la organización en montoneros lealtad y montoneros patria o muerte, ¿sí? Muchos años pasaron y todavía hay cuestiones que no conocemos, ni se terminaron de aclarar, juzgar y saldar políticamente, y creo que de cara al pueblo en algún momento debieran hacerlo. Algunos que todavía se ufaran de haber sido, ¿sí? Y tendrían que, por lo menos con un servicio póstumo a la patria y al pueblo argentino sacrificado por estas ideas inventadas por los imperialismos, poder abrevar y decir las cosas como fueron. Entonces se dieron las condiciones propuestas por Harry Fers. Hasta públicamente en su libro, ese 24 de marzo de 76, se dio por hecho una guerra civil con un terrorismo de Estado genocida y criminal, y rompió aquel 25 de mayo de 1973 y aquel 27 de septiembre de 1973, hicieron lo que nunca imaginábamos que iban a hacer con esa dictadura militar, porque hoy han vuelto a instalar una dictadura judicial que ejerce la misma función y la misma forma, matando con pobreza y desnutrición a millones de niños argentinos. Este sistema de economía política tiene garantía judicial de la Suprema Corte de Justicia desde 1976, porque este Poder Judicial nunca llegó a jurar por la Constitución Nacional. Juraron por el Estatuto Revolucionario del proceso de reorganización nacional, de la última dictadura genocida. Esos jueces que cuando íbamos a pedir un habeas corpus para salvar la vida de un compañero no te daban bola directamente. Entonces hay que tener en cuenta de que tenemos el virus engendrado en los propios poderes públicos del Estado, porque el propósito fue instalar una economía política liberal, ¿sí? Por eso no solo regresó una dictadura impensada, la más cruel y genocida de todas, sino que también sirvió ese genocidio para que volviera y se insertara el liberalismo, en algunos casos por dirigentes pseudo-peronistas que inauguraron el poder liberal con Menem, ¿sí? En otros casos con otros sectores que decían adelante radicales, como cuando primero lo intentaron privatizar, por ejemplo a Entel, ¿sí? Con Telefónica de España, durante el gobierno de Alfonsín. Y no hay que hacerse el boludo, por lo menos. Saben que el liberalismo no nació de un repollo, ¿sí? Un Raúl Alfonsín que llegó al poder con fraude electoral, me consta porque cuando acordaron no dar un golpe de Estado antes que asumiera Alfonsín, yo también fui uno de los protagonistas que entró al Regimiento 7 de La Plata a cambiar los certificados de escrutinio de 4 municipios de la tercera sesión electoral y 4 de la primera sesión electoral. Así que yo fui protagonista, no me la contó nadie, ¿sí? Y ese fraude electoral se basó en depurar del Padrón General de la Provincia de Buenos Aires 963.000 afiliados del justicialismo y 1.117.000, por ejemplo, del norte grande de nuestro país. Solamente calculen que el candidato Herminio Iglesias perdió
la gobernación de la provincia de Buenos Aires con Armendáriz y Roblet, la fórmula Armendáriz y Roblet, por 223.000 votos, cuando habían desaparecido el padrón general 963.000. Entonces, no era porque quemó el cajón en la avenida 9 de Julio. Esas eran las pelotudeces que se instalaron cuando el pueblo venía de años de matanza, de terror y de sangre, ¿no? Y de endeudamiento feroz. Un Raúl Alfonsín que llegó al poder con fraude electoral por el primer pacto de Olivo del 4 de junio del 43, que suscribían entre otros Viñone, Cafiero y Alfonsín, y luego cumplió su parte en redactar y promulgar las leyes de obediencia debida y punto final, según cuentan los radicales, redactadas por el propio Marcelo Stubrin y Leopoldo Moró, y la legalización de la deuda externa de 47.000 millones de dólares, jamás rechazada por el demócrata Alfonsín, y que llegaban a secuestrar a Alejandro Olmos quitándole el DNI y el pasaporte, que denunciaba la deuda externa conformada por la dictadura militar estafadora y fraudulenta, para que Olmos no se fuera a denunciar a Francia y a la Corte Internacional de la Haya este atropello inaudito, ¿no?, en plena democracia. Le secuestraban el DNI y el pasaporte, para que tengan idea. ¿Saben por qué? Porque Raúl Guglielminetti, alias Capitán Gustavino, estaba al servicio de las operaciones discretas y militares del propio Alfonsín, ¿sí? Es la famosa mano de obra desocupada que quedó del proceso. Por eso, desde el golpe de 76, los poderes públicos pertenecen a organizaciones de mafias empresarias, como el llamado Club Rojo o el Poder Real, y que nadie define con nombre y apellido, y que le pusieron y le ponen permanentemente los ministros de Economía, que nadie votó, a los gobiernos democráticos, como lo hicieron con las dictaduras. Por eso, nuestros dirigentes, con el Proyecto Nacional y Popular bajo el brazo, se juntan en la Fundación Mediterránea a discutir economía con Carlos Melconian. Por eso, por esto de la diversidad transversal, si tenemos suerte, serán nuestros modelos de economía, como ocurrió ya con la jefatura de gabinete de Alberto Fernández, con Martín Lustó, el gobierno de Cristina, con su propio vicepresidente, Julio Cobos, para ser más exacto. Diego Bosch, podemos seguir con la lista de ministros y secretarios de Estado, ¿no? ¿Sí? Y hasta en un acto de economía popular que oculta el trabajo negro, o con la que se negrea a la gente que no tiene que comer, el presidente le exige al pueblo, luego de haber tenido un economista como Martín Guzmán, nacido en la escuela de Washington, no le entreguemos el poder a los que quieren privatizar las calles, las universidades, la estación, la educación libre y gratuita, el convenio colectivo de trabajo, la salud pública, el tráfico de órganos y niños. Bastante contradictorio cuando le entregamos el poder al Fondo Monetario Internacional y no denunciamos este fraude y esta estafa financiera conformada por Macri, ¿no? Es extraño, a veces cuando no, contradictorio. Vamos a hacer tenemos un segundo audio, si lo tenés en punta, por favor. Nuestro movimiento justicialista no soy yo el que determina candidaturas, sino el movimiento. Si el movimiento lo determina así, yo cumplo la determinación de mi movimiento. En nuestro movimiento no existen dictadores. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. En consecuencia, yo soy un esclavo de ese poder. Con mucho gusto. Bueno, con esto que quiero decir, ¿a quién pretende el presidente que le entreguemos el poder? Primero la patria, que es el pueblo, después el Movimiento Nacional Peronista y por último los hombres. Repito, ¿a quién quiere que le entreguemos el poder? Porque es extraño cuando un socialdemócrata te dice que tenés que hacer como peronista. Es complicado cuando no confuso, ¿sí? Y fíjense que Perón lo define claramente: la conducción política peronista es una conducción colectiva, no es la conducción de un mandante, de un individuo que determina cómo tenés que vivir en la Argentina. La verdad que es muy extraño. Y cuando el pueblo se expresa, como dice Perón, el peronismo tiene una sola razón de ser: hacer lo que el pueblo quiere
y defender un solo interés, el del pueblo, pero hacer lo que el pueblo quiere. Si pretendés conducir al peronismo, no nos confundamos. ¿Tá? Puede sonar parecido, pero no es igual, ¿sí? Como decía Perón, siempre traigo como recuerdo a su perro, que era un caniche que se llamaba León. Lo llamaba, pero sabía que era perro. Le decía, León, vení, León, pero sabía que era perro, no era León, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos con nuestro segundo bloque después. Gracias. Voy a cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años. Estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando aquellos dos grandes señores que fue el general Perón y Eva Perón, ¿eh? Gracias. Mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. La mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Muchísimas gracias. En mi nombre. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Noticias. Política. La AFIP apeló el rechazo a constituirse como querellante en el escándalo por el viaje al lago Escondido. La decisión quedó en manos de la Cámara Federal. El organismo argumentó que los imputados podrían haber introducido información falsa en las facturas con las que buscaron demostrar que cada uno pagó sus respectivos pasajes y estadía. Se trata de la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas que involucra a jueces, fiscales y al exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro. Sociedad. Para la Organización Mundial de la Salud, las bebidas alcohólicas deben incluir los riesgos en sus etiquetas. Fue luego de que Irlanda aprobara su inclusión a partir de 2026. El organismo de salud consideró que los daños del alcohol afectan a familias, comunidades y a la sociedad, por lo que se debería concientizar a la opinión pública sobre los peligros asociados al consumo de alcohol.
fútbol. Con 3 partidos continúa la fecha número 18 del torneo de la Liga. A las 11, Gimnasia recibe a Sarmiento. A las 18, Belgrano visita Platense. Y a las 20:30, Independiente recibe a Lanús. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Caput. ¿De Quequén? Jorge Patricio. De acá de Suipacha, provincia de Buenos Aires. De Ingeniero Jacobasi, Río Negro. De Aldo Bonzi. Pasan cosas. Le mandamos todo nuestro amor y nuestro apoyo para que sea nuestra candidata a presidenta. Vamos, Cristina, que arrugan. Los años que estuviste fueron los mejores de nuestra vida, donde pudimos vacacionar, salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias, gracias, gracias. Esas cosas. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Siguiendo el relato del bloque anterior, y hasta en un acto de economía popular, la economía que oculta el trabajo negro, con la que se negrea a la gente, es decir, trabajo negro que no aporta al sistema de salud pública, ni de seguridad social, ni tampoco aporta al sistema de jubilación social que tienen los argentinos. Y que después surgen maravillas como la ley de moratoria jubilatoria, para que no que tu patrón que nunca te pagó, te hizo el aporte jubilatorio, sea procesado, pues eso es un delito de orden público, delito penal de orden público, sino que el gobierno tiene la bondad de perdonarte lo que no te aportaron para que lo aportes vos, como si vos voluntariamente te hayas negado a hacer los aportes jubilatorios que tu patrón debió hacer, ¿sí? Entonces, a eso le llaman inclusión social, inclusión no sé de qué, ¿no? En fin. Y entonces por eso digo, en un acto de economía popular que oculta el trabajo negro, que es el mayor delito continuo, ininterrumpido que tienen los argentinos, que sufren los argentinos, con la que se negrea a la gente, ¿saben? Por eso entendemos qué es negrear a la gente, ¿no? Que no tienen que comer. El presidente le exige al pueblo, luego de haber tenido un economista como Martín Guzmán, de la Escuela de Washington, no les entreguemos el poder a los que quieren privatizar las calles, universidades, la educación libre. Está privatizada hasta la previsión social argentina, amigo. Privatizada en la miseria, ¿no? Y el convenio colectivo de trabajo, la salud pública, el tráfico de órganos, bastante contradictorio, cuando además los energúmenos, como Macri y Bullrich, esa Bullrich que en los 70s se comprometió a dar la vida por el regreso de Perón y la patria socialista, hoy quiere dar la vida por la patria liberal y el imperialismo, ¿no? ¿Sí? Y que compiten en estas propuestas. Claro que el presidente no le entreguemos el poder, dice, y también decía: si digo que soy socialdemócrata me van a matar, en otra nota con el gato silvestre.
el que se abraza con Emmanuel Macron y critica a Vladimir Putin y no se abrazaría jamás con Xi Jinping en China. Alberto Fernández dice que no le entreguemos el poder después de que este hombre ensayara todo lo que no se debe hacer, no indultó a Milagro y tampoco se negó a hacer un DNU para nombrar jueces de la Suprema Justicia para, por ejemplo, rajar a los que hoy hay, ¿no? Es muy simple esto, porque si Macri nombró a 2 o 3 juicios a 2 o 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia a indicación de Pepín Rodríguez Simón, que sigue de vacaciones en Uruguay, como Alberto Fernández, con el mismo procedimiento, por un decreto de necesidad de urgencia, puede nombrar 12 jueces más y dar de baja a estos estúpidos, ¿no? Entonces hay toda una montada, toda una tragicomedia con proscripciones y amenazas de muerte, ¿sí? Que además no juzga a nadie, ¿sí? O atentados contra la vida de Cristina que no juzga a nadie, ¿sí? Y nombrar jueces de la Suprema Justicia para rajar lo que hay para poder desde adentro del cáncer comenzar a combatir el cáncer, ¿no? La deuda externa que acordó Guzmán y nunca enfrentar dentro de la ley tampoco al Fondo Monetario Internacional en la sede de la Corte de la Haya. Y a lo que sea, ¿no es cierto? Y a lo que sea. Entonces, el pueblo con mucha autoridad también le podrá decir, ¿y usted, presidente, por qué no ejerció el poder? Y metió en cana a Burrich, a Macri, a los jueces corruptos, a Burrich por el caso Maldonado y otros casos más, ¿no? ¿Sí? Para ser más concreto, si se quiere, también a los esbirros de Burrich, ¿no? A Daniel Barberis y compañía, que estaban ahí dándole órdenes a los gendarmes para que mataran. Y los gendarmes están los audios de los videos, ¿no? Y a los jueces corruptos, como los que fueron al lago escondido y se cagan de risa, ¿sí? Y a quienes atentaron contra Cristina. No los boludos estos que están en cana, sino los que mandaron a matar. ¿A quién tiene la menor duda de quién mandó a matar a Cristina si no fueron Macri y Burri, ¿no? O sea, ¿qué poder, dice Fernández, cuando no hay que entregar el poder? ¿A qué poder se refiere? Que para hacer la felicidad del pueblo hay que ejercer el poder. No se puede decir que vamos a intervenir Vicentín y porque salen 20 gatos locos a decir somos Vicentín, el presidente sale a decir no lo voy a hacer. Me hizo recordar a Julio Cobos, ¿no? Porque el ciudadano y la ciudadana irán a votar libremente y seguramente por no haber ejercido el poder como se debió o la conducción de lo que llaman peronismo y que no sienten ni piensan en lo mismo, lo que va a ocurrir es que le intentarán trasladar a estos errores de una derrota posible al pueblo peronista ante el terrible vacío de poder que sufrimos como gobierno y como movimiento, ¿no? Y las posibilidades que se otorgan con la transversalidad a estos enemigos que hoy definen, cuando tuvieron como aliados dentro del gabinete de gobierno nacional y popular al mismo Alberto Fernández, a Martín Lustón Economía, a Julio Cobos como vicepresidente, Diego Bocio y muchos otros, y la lista, como dije antes en el primer bloque, podemos estar una hora nombrando tipos, ¿no? Para que hoy se escandalicen frente al saqueo al pueblo. Y lo señaló más allá de las declaraciones socialdemócratas que expresa Fernández. Por eso lo señaló, más allá del pensamiento de la transversalidad progresista de los negadores y negadoras de Juan Domingo Perón y de Eva Perón y de Isabel Perón. Siguen retorciendo la historia pensando que el transcurso del tiempo le hace lugar a la mentira. Y la mentira puede tapar la verdad, pero no sustituir la verdad, jamás. Y menos pensando que cuanto más tierra, como decía, son prácticamente imitadores del ministro de prensa de Hitler, ¿no? Miente que algo queda. Y la verdad que no queda un carajo, porque lo vuelvo a repetir, así como Hitler fracasó y se tuvo que suicidar, la prensa de Goebbels la verdad no le sirvió para un carajo. Porque, repito, no se puede sustituir la verdad por la mentira, se puede tapar. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Mientras vas alejando el dedo de la cara, comenzás a ver el sol en su plenitud total, ¿no? Cada vez que las cosas se ponen difíciles, fíjense qué fenómeno, apelan a decir y a jurar, somos peronistas, somos de Perón y Evita,
y aleatoriamente describen al peronismo como un partido político, un sentimiento de identidad, un populismo, cuando es una revolución. La revolución justicialista es un movimiento, porque no puede haber revolución sin movimiento revolucionario. No un partido jamás en la puta vida hizo en ninguna parte del mundo una revolución, y sino que alguno me indique cuál es el momento histórico que produjo. Sí, un movimiento popular, con 4 cuerpos orgánicos como todo el movimiento nacional peronista: la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General Universitaria, la Confederación General de Profesionales y Técnicos. Eran 4 cuerpos orgánicos que formaban un Consejo Superior de Conducción Peronista, que a la cabeza por un tiempo estuvo Perón cuando decidió que el movimiento debiera conducirse por organizaciones, ¿sí? Porque lo único que vence al tiempo es la organización. El hombre no puede vencer al tiempo. Lo único que vence al tiempo es la organización. Y como Perón no era estúpido, entonces quiso dar un paso al costado a la conducción del movimiento y de esa figura gregaria pasar a ser una conducción organizada. Y hoy volvimos al gregarismo detrás de Cristina, como si ese grado de evolución jamás hubiera ocurrido. Por supuesto que no ocurrió, porque para eso la lucha armada de la guerrilla lo enfrentó, porque sabían que si no el peronismo quedaba instalado como sistema, y por las dudas, después un golpe de Estado frustró el último gobierno de Perón. Pero por una sola razón: para que no se profundizara en el pueblo la revolución justicialista. No hubo otras razones. Evadiendo la historia, promoviendo la mayor ignorancia supina sobre nuestra revolución justicialista, la filosofía de la tercera posición en el plano político internacional, que tuvo un congreso extraordinario, con 4 precongresos que arrancó en marzo del 47 y concluyó el 9 de abril del 49, en la provincia de Mendoza, en la Universidad de Cuyo, ¿sí? Donde se dio cita a todo el pensamiento filosófico occidental de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra ideología en la Constitución de 1949, donde su cuerpo dogmático describe todo el tratado ideológico de la revolución justicialista, es el estatuto revolucionario de la revolución justicialista. Pero nunca jamás definirían tampoco qué es Macri, qué es el Partido Obrero, qué es el Partido Comunista, qué es Milei, porque el antiperonismo gorila es la suma de todo eso y al mismo tiempo. De los gorilas de adentro y los gorilas de afuera, ¿no? Es decir, cada vez que salen a manguear un salvavidas se zambullen en el recuerdo histórico de la inmortalidad de los inmortales, Evita y Perón. Pero luego, hasta este Maslatón, este payaso, discípulo de Alzogaray, de los genocidas de la Revolución Libertadora y la Revolución de 1976. En este triste show de C5N, burlándose, hace la B del peronismo y lo dice compañera Cintia Fernández y todos, y se ríen y todos festejan y se ríen. Cuando todos sabemos que fueron esbirros de Alzogaray, entonces fueron gorilas antiperonistas, como dice este muchacho Dugan, que el padre fue el compañero de lucha de Maslatón. Pero fueron gorilas antiperonistas y cómplices de las dictaduras más genocidas. Y traidores de adentro como Duhalde les dio entrada a estos muchachos, a Sergio Massa, que era el vicepresidente de la Juventud Liberal bonaerense durante casi 8 años. Entonces, nadie cambia de la noche a la mañana lo que aprendió desde chiquito en la casa, ¿sí? Entonces, yo digo, dejémoslo, porque ellos pueden organizar un partido liberal, pueden armar un partido socialista y salir a la cancha y ver cuáles son los resultados, pero no pintarse la cara de peronista para después fraudear y estafar al pueblo, ¿no? Pienso entonces cuánto más fácil sería entonces que en lugar de burlarse del pueblo peronista, nombrando a Juan Domingo Perón y Eva Perón, los estudiaran y los leyeran, los escucharan, hicieran lo que ellos dijeran y que podría ser, y que se pudiera haber hecho siempre sin tanta soberbia gorila y liberal, porque se trata nada más y nada menos que de la felicidad del pueblo y de la grandeza de la nación. Nosotros, estimado presidente, no le estamos entregando el poder a la montonera Carolina Serrano, alias Patricia Bullrich, que le sacó el 13% de los jubilados cuando fue ministra de Trabajo en el gobierno de la Ruina, ni tampoco a aquel que dirigía el PAMI, ¿sí? Y que dejó que se suicidara el médico Favaloro, más allá de que tuviera una dolencia psiquiátrica como la tratan de justificar, ¿sí?
Tratan de justificar lo que dicen progresistas en C5N, ¿sí? No, nosotros, bajo ningún punto de vista, no entregamos el poder. Ustedes lo han ejercido el poder que el pueblo le dio a través del voto, así como le han entregado el poder político en millonadas de pesos a medios de comunicación que lo enjuiciaran, que los enjuician hoy, y cumplieron al pie de la letra los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Y lo más curioso de que quien pudo enfrentar al Fondo Monetario Internacional y canceló junto a Lula en otro tiempo la deuda externa que se debía al FMI en ambos países, hicieron tándem, hicieron una coalición latinoamericana para enfrentar al Fondo Monetario Internacional. Me refiero a Néstor Kirchner e Ignacio Lula da Silva. Usted, que fuera jefe de gabinete, ahora pretende de que no nos confundamos nosotros dónde tenemos que ejercer, a quién le tenemos que entregar el poder, como si esto fuera una dictadura. Porque la cosa más simple por la que se luchaba en el hombre primitivo de la prehistoria parece haberse instalado nuevamente en Argentina gracias al ejercicio del gobierno nacional y popular. Esa lucha parece haber regresado a uno de los países más ricos del planeta, que es la Argentina. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿En dónde está el error? ¿Cómo puede ser que en un país que se encuentra poco poblado no tenga todavía resuelto el hábitat de sus habitantes, sometidos a un déficit habitacional, porque hay que financiar las viviendas con el banco hipotecario entregado a George Soros, que según Cristina fue tan bueno su gobierno que hasta George Soros vino a invertir a la Argentina? Fíjese cómo invirtieron, ¿no? ¿Cómo podemos entender que haya personas con hambre en el país que produce alimentos para 800 millones de personas en el mundo? ¿Cómo entender estos índices de números fríos que se dan con el INDEC en la mano del hijo de la baña y que a nadie conmueve y que a nadie le da a analizar la humanidad de estos índices de problemas, que a nadie se le mueve un pelo para tratar estos temas a fondo en la política? ¿En dónde está la falla del ejercicio del poder de esta Argentina, del pueblo argentino, ¿no?, de hoy? Digo yo, en la mediocridad de nuestra sociedad para elegir personas incorrectas, en la sociedad de medio pelo que hablaba Scalabrini Ortiz, en el tiempo, en dónde y en qué tiempo fallamos como pueblo en la correlación de poder, ¿sí?, con estas conducciones, porque existe una sola soberanía y un solo soberano, excepto en una dictadura, que es el pueblo. El poder real, ¿saben quién es? Es el pueblo. Cuando Perón nos dijera en Navidad de 1973, argentinos a las cosas, no hicimos ni las cosas ni nos preocupamos por ellas, porque estaba Perón, obviamente. Y en ese poco tiempo de peronismo, en la revolución justicialista, que salieron a combatir con fuego y sangre el ERP y Montonera, combatiendo a dirigentes hacedores como Rucci y Mujica, compañeros como Perón y luego Isabel, que se detuvieron a pensar, que programaron y que planificaron y que ejecutaron con resultados revolucionarios los éxitos del pueblo, no solamente que le hicieron la vida imposible, sino que ni siquiera los que se disfrazaban de peronistas hoy se burlan y ni siquiera tienen en cuenta Perón, cosa que debieron hacer si tuvieron honor y sino confesar públicamente su odio a Perón y a Isabel y no intentar separar a Evita de la revolución justicialista y de Perón, que además de ser su compañero de vida, fue su compañero de revolución. Entonces estos políticos se han convertido en comentaristas de frases célebres y la sociedad en quejosa y risueña, y los periodistas un poder que no deben tener, porque cuando el poder de la prensa supera a los tres poderes de la nación, es que esta democracia de la política fraudulenta está hundiéndose con la democracia y el pueblo, y entonces es que estamos fracasando. Y entonces, si la mayoría de la prensa se dedica a instalar, como La Nación en TN y C5N, un candidato cachivache y loco como Milei, y ese candidato cachivache divide al pueblo argentino en tercios, no es en definitiva porque la prensa lo instaló, es porque fracasó la sociedad progresista del medio pelo y antes fracasó la dirigencia política. Y entonces, el argentino o la argentina que está solo y espera, como diría Scalabrini Ortiz, a una Argentina mejor para sus hijos y su nieto, porque ya nosotros no tenemos opción de cambiar la realidad. Una realidad que los que peinamos canas fuimos los únicos privilegiados, ¿sí? Fuimos los jóvenes que trajimos a Perón,
somos los de la generación sobreviviente de los castigados y aniquilados. Entonces, en esta Plaza de Mayo del 25 de mayo del jueves, vamos en la búsqueda del correlato de poder, no para la interpretación de textos en vanguardia, sino la Argentina está herida y hay que correr y devolver y restituir los bienes y derechos saqueados al pueblo en pobreza, restituir el evangelio del abrazo de amor de Evita y el abrazo de justicia social de Perón. El jueves fuimos a la plaza para sentir el ejercicio del poder de esta Argentina en las manos de una peronista, como lo hubiera hecho Evita. Pero Cristina, no queremos comentarios sino definiciones peronistas. El respeto a la historia peronista, queremos el ejercicio del poder que le construyó Juan Domingo Perón a este pueblo y que nos devuelvan la fe y el sentimiento peronista. Escuchamos un audio para poder atemperar estos comentarios, ¿no? Se ha destruido también, no se han destruido las casas, no se han destruido las fábricas, pero se ha destruido al hombre, que vale mucho más que las fábricas y que las casas y que todas las demás cuestiones que intervienen en la vida nacional. Esa destrucción es la que ha producido la atonía y la falta de trabajo y de empeño, de unidad en el trabajo para poder llevar el país adelante. Por eso cada día que pasa la situación es peor. La solución de este problema, hay que ver qué problema es en la economía el que está produciendo todo este mal al país. El problema es básicamente un problema de descapitalización. El país ha sido descapitalizado. Primero, porque no ha trabajado lo suficiente. Segundo, porque las perturbaciones permanentes han impedido gran parte del trabajo que quería realizar. Y en tercer lugar, las negociaciones que se han realizado en el orden económico financiero que han permitido que desde el exterior nos descapitalizaran totalmente. Y cuando ya estábamos descapitalizados nos han comenzado a hacer préstamos abundantes que han llegado casi a 4.000 millones de dólares para asegurarse que durante 10 o 15 o 20 años más nos van a descapitalizar por ese camino. Frente a ese problema, la Argentina puede resolverlo de una sola manera: trabajando. La descapitalización se corrige capitalizando al país. Y la capitalización no es nada más que trabajo acumulado. Es decir, es el ahorro del propio trabajo que se va acumulando que forma la capitalización. Mientras sigamos en este estado de cosas, la descapitalización seguirá adelante. Ya el país no tiene créditos, el país no tiene prestigio en el exterior, la confianza ha desaparecido, el factor psicológico interno e internacional va hundiéndolo cada vez más en su propio problema. ¿Qué se necesita hacer? Hay que poner al pueblo argentino a trabajar, como decían los alemanes, durante 24 horas si es posible. Bueno, realmente, en general, ¿quién hace trabajar al pueblo argentino si el pueblo argentino ha perdido la fe? Muy bien, ahí está la solución. Hay que llevar al gobierno y hay que llegar allí con hombres que satisfagan ese deseo en dos aspectos. Primero, la gente que vaya a ser obedecida por el pueblo, que el pueblo tenga confianza en ellos y diga: nosotros para esto vamos a trabajar, primero. Y segundo, hombres que sean capaces de cambiar el sistema, porque el mal no está en la pobreza de la República Argentina, que es un país inmensamente rico, sino en el falso sistema que se ha adoptado, que ha permitido la descapitalización, el latrocinio en todas formas y la descomposición de nuestra economía. El fenómeno argentino es más bien un fenómeno... El fenómeno argentino, como dice Perón, es que es político, es la definición de un sistema de economía política, de política económica que nos lleva a esta. Por eso, Cristina, te pedimos que no queremos comentarios, sino definiciones peronistas al respecto a la historia, el respeto a la historia peronista, que queremos el ejercicio del poder que le construyó Juan Domingo Perón a este pueblo. Ese ejercicio de poder que está indicando un socialdemócrata como Fernández, que nos equivoquemos, no pudimos equivocar, porque Juan Domingo Perón nos enseñó a no equivocarnos. Entonces,
necesitamos que nos devuelvan la fe, la certeza de lo que se espera por nuestro sentimiento peronista. Y esa es la única restitución posible que necesita el país. Y que si no hay inversión privada para generar trabajo, bueno, que sean los propios municipios que crean empresas municipales, las propias provincias que crean empresas de Estado, en economía mixta con los trabajadores. No necesitan que vaya otro Soros o otro Sorete, empresario trucho de los que tenemos acá, que van a tocar las puertas de los juzgados o van a tocar las puertas del ministro de Economía, etcétera. Bueno, las cosas que escuchamos, ¿no? Y le siguen dando pelota a la transversalidad. Pongan compañeros peronistas en las áreas estratégicas del Estado Nacional para generar revolución de gobierno y no involución de gobierno. Vamos a hacer una breve pausa musical y luego seguimos. Gracias, hasta luego. Más felices siempre fueron peronistas y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos el fuego que quema sin la llama, sos todo sentimiento que nace desde el alma. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Compañero, luchaste por la gloria, hiciste un país nuevo. Por vos cambió la historia. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices siempre fueron peronistas. Y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Noticias. Economía. La central Atucha 2 volverá a operar en julio tras las reparaciones a realizarse con equipos nacionales. Las tareas comenzarán a mediados de junio, luego de que la empresa nucleoeléctrica argentina completara el diseño y fabricación de las herramientas necesarias. Unas 200 personas trabajarán en el interior de la central durante 2 semanas, con un presupuesto estimado en casi $20 millones. De esta forma, el reactor podría estar nuevamente aportando electricidad al sistema en el mes de julio. Sociedad. Científicos pronostican que el fenómeno del Niño será más potente que en años anteriores. El evento climático, que consiste en el calentamiento anómalo y gradual de las aguas del Pacífico ecuatorial en proximidades de las costas sudamericanas, implica que afectará el clima de países como Perú, Ecuador y Chile, con réplicas en las zonas cordilleranas de Argentina. Estiman que será similar a lo sucedido en 2016, cuando causó estragos, provocando graves incendios e inundaciones. Los especialistas advierten que durante el trimestre que abarca julio, agosto y septiembre, el fenómeno ya estaría instaurado en la región y podría provocar precipitaciones por sobre lo normal. América Latina.
Pepe Mujica le pidió a Lula construir una mística de la integración regional. Fue en la reunión previa de la convocatoria del mandatario brasileño a sus pares regionales que se realizará el 30 de mayo para revivir la UNASUR. El presidente uruguayo le propuso acciones para fortalecer la Unión Sudamericana y no repetir errores del pasado. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Caput, Rafael Correa. Pasan cosas. El gran desafío para la liberación de nuestra América es tener una prensa democrática. Y en toda América Latina la prensa pertenece a la burguesía. Detrás de los medios de comunicación está el gran capital. Rafael Correa. Estos te hablan en nombre de la libertad. De una doble moral impresionante. Radio Caput. Pero no solo buscan eso. La prensa es un poder. Esas cosas. No informan, manipulan. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Justicialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. En Caput. Bueno, nuevamente nuestro tercer bloque de Justicialismo peronista. Quería señalar también un detalle que obviamente transmitió la TV pública, pero que ningún medio, ninguna radio replicó bajo ningún punto de vista, que este jueves 25 de mayo por la mañana también se celebró el Te Deum en nuestra Catedral de Buenos Aires. Tengo que aclarar, fundamentalmente porque generalmente se ignora, de que el Te Deum es un acto de gobierno constitucional y no de la Iglesia Católica. Todo el mundo piensa que el Te Deum lo organiza la Iglesia, vaya quien vaya a la Catedral de Buenos Aires. Y honestamente es un acto de gobierno que está establecido como gobierno y aparte garantizado por la Constitución Nacional. Te Deum es un acto de celebración histórica del 25 de mayo que se destaca por la celebración de la misa del gobierno nacional en la Catedral de Buenos Aires. Muchas veces, y a iniciativa de Néstor Kirchner con sentido federal y justicia social, fue muchas veces Te Deum celebrado en otras sedes, catedrales del país, en diferentes provincias de nuestro país. ¿Sí? Pero el Te Deum, tengan todos en claro, de que es un acto de gobierno y no es un acto litúrgico de la Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema, este 25 de mayo también se celebró el Te Deum con un discurso de Monseñor Poli, arzobispo de Buenos Aires, que hoy está reemplazado por García Cuerva, el obispo de Río Gallegos, de Santa Cruz, que asumió con la renuncia de Poli, porque ya excedió la edad de 75 años y algunas cuestiones más, por algunas internas contra Francisco, ¿sí? Poli es un hombre que fue obispo de Santa Rosa de la Pampa, en la catedral
de allí, de Nuestra Señora de Luján. Un hombre caracterizado por una mirada muy capitalista, individualista, ¿sí? No, de derecha e izquierda, la verdad que son eufemismos que no uso. El capitalismo, un hombre de pensamiento capitalista, y no nada que ver, nada vinculado a lo social. Y de todas maneras, Monseñor Poli, arzobispo de Buenos Aires, señaló la pobreza de la niñez, donde 6, según sus palabras, 6 de cada 10 niños, según datos recopilados por diferentes fuentes, el Observatorio Social de la Universidad Católica de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, hay un montón de fuentes que en este caso no le erra el vizcachazo porque sabe que no lo puede hacer, ¿sí? Donde decía donde cada 6 de cada 10 niños son pobres, ¿sí? Unos 8.200.000 son subalimentados, es decir, viven en desnutrición, es decir, desnutridos, donde 4.600.000 ya han sido declarados desnutridos, ¿sí? Donde 2 de cada 10 sufren violaciones de derechos humanos de todo tipo, de los que ustedes imaginen, ¿sí? De lo que ustedes imaginen, no lo que publicita Jay Mamón y compañía, sino de lo que ustedes imaginen. Tráfico de niños, prostitución infantil, lo que ustedes quieran, ¿sí? No solo eso, sino la explotación rural, ni hablar, ¿sí? Y aquí está la respuesta que el poder político no puede dar, porque ese ejercicio del poder está en las manos ejecutivas de vaya a saber qué, y la respuesta ideológica está en las historias estadísticas de un gobierno pasado. Y que si lo comparamos con los gobiernos de Juan Domingo Perón, donde los únicos privilegiados fueron los niños y sus madres, y familias, porque la protección económica de la familia era un derecho constitucional de riguroso cumplimiento. Por eso nunca fue restituida la Constitución justicialista del 11 de marzo de 1949. Jamás, ni siquiera con la reforma del 94, donde muchos diputados convencionales, senadores, legisladores convencionales constituyentes, incluida la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se les ocurrió incorporar a la Constitución del 94 la Constitución del 49. Decía que jamás en los gobiernos de Juan Domingo Perón, donde los únicos privilegiados fueron los niños y sus madres, hubiera ocurrido esto porque la protección económica de la familia era un derecho constitucional de riguroso cumplimiento, una constitución que fue derogada por un bando militar a referencia con un bando militar legislado por la Junta Consultiva Nacional que formó a Alicia Moro de Justo, Nicolás Repeto, Julio Argentino Noble, Oscar Allende, Ricardo Balbín, Américo Yoldi del PC, Pablo Condevila del PC. Estos personajes fueron los que escribieron el bando militar para derogar la Constitución del 49. ¿Sí? Y cuando la función de la legislación establecida en la Constitución de 1949 no funcionaba, porque había gente que no se daba cuenta que tenía esos derechos, era la Fundación de Ayuda Social Eva Perón la que salía a la calle para corregir lo que no se cumplía, a veces por intendentes municipales, gobernadores que eran antiperonistas, y no armar una denuncia para evadir la responsabilidad, una denuncia judicial, que se hiciera un expediente, sino que Eva Perón iba y devolvía, restituía los derechos que la gente no sabía que tenía, ¿sí? Todo pareciera instalar un relato triste y lúgubre, porque quienes combatieron a Perón en los 70, hoy han fracasado en el ejercicio del poder en los 2000, ¿sí? El pueblo que nos autocongregamos este jueves 25 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo la lluvia torrencial, está con la misma preocupación que Monseñor Poli, pero de otra forma, ilusionado en recibir la buena nueva de si es posible regresar al bienestar social, con justicia social al menos, con los niños, y que se ha perdido por completo, luego de 4 años de Macri, recrudecido con las insensateces de Alberto, con los bancos invasores, los dólares y el Fondo Monetario Internacional, más allá de la pandemia, de la guerra, de las excusas, de la sequía y de los perros ladrando por la calle, que se quieren buscar, ¿no es cierto?, para justificar no sé qué. La falta de conducción política y el sometimiento a una política económica de hambre y miseria, ¿no? Fíjense que la compañera Cristina Fernández de Kirchner buscó y describió el ámbito de las contradicciones mientras buscaba las palabras adecuadas que debía ensayar para dar una respuesta adecuada
a la expectativa del pueblo, que ahí estábamos congregados bajo el agua, ¿no? Bajo una lluvia torrencial, que inclusive adelantó el acto casi a las 3:30 de la tarde, cuando se pensaba más o menos que ella iba a hablar a las 5, después de un espectáculo que iniciaba a las 4, y que se adelantó casualmente porque los que estábamos tolerando la lluvia ya era bastante cruel, ¿no es cierto? Y debió sellar una respuesta adecuada a la expectativa del pueblo, que la esperaba como única salvadora de este desastre. Y en un momento determinado consolidó lo más importante de su mensaje, cuando dijo al Fondo Monetario Internacional: hay que darle la respuesta política dada la situación de la Argentina, porque política fue la decisión de hundirnos endeudando al país. Luego Sergio Massa, fíjense que se retiró sin declaraciones, y el 29 de este mes está viajando con Máximo Kirchner a ver si encuentran un salvavidas en China, es decir, cambian de tutela. Vaya uno a saber el costo para el pueblo y los recursos no renovables del país. No a buscar plata para producir desde el Estado con diferentes empresas que se puedan organizar con los trabajadores desocupados, ¿no? Que por desocupación y trabajo precario podemos ser los primeros en el mundo, ¿sí? Y Cristina habló entonces cuando asociados para luchar, Néstor y Lula, habían cancelado, como dije anteriormente, simultáneamente las deudas con el Fondo Monetario Internacional de Argentina y Brasil, y que el préstamo por un valor de $57.000 millones al gobierno de Macri fue un préstamo político, que no dijo ella, pero lo hizo público Donald Trump, siguiendo el viejo pase de baile imperialista, como el de Hoover a Uriburu, en la edad infame que borró la revolución justicialista de Perón. Que Trump, el presidente republicano, le hizo a Macri para ganar las elecciones, y estas bestias las perdieron, y préstamos de los cuales llegaron $44.000 millones que desaparecieron cuando arribaron a la Argentina, sin usarse para hacer una escuela, una fábrica, una vivienda, nada, y se los llevaron en la timbia financiera del Messi de la finanza, que es Toto Caputo, que jamás tampoco a Alberto se le ocurrió denunciar ni procesar, ¿no es cierto? Ese dinero que debiera pagar, que van a pagar hasta nuestros nietos, era para que Macri ganara las elecciones que perdió entonces, ¿no? Entonces Cristina habló de que las privatizaciones nos llevaron a un tiempo muy decreciente y menudo, y que de la ruina, de la Rúa, había dejado un Estado muy pequeño y cuyos activos dinerarios y recursos públicos también fueron saqueados. Se afanaron $193.000 millones en ese momento. Solamente $72.000 millones físicos en papel moneda norteamericana de la masa comercial bancaria, en camioncitos de seguridad, de transporte de caudales que fueron a Ezeiza a llenar las bodegas de American Airlines. Y que Cristina y Néstor se pusieron a trabajar con mucho esfuerzo y riesgo, porque tenían un 22% de los votos, por eso el gobierno saliente, gorila, se cagó en todo, hasta construir un Estado más poderoso, y describió la situación desastrosa de las líneas argentinas, el agua en manos francesas, YPF en manos hispano-británicas, el correo privatizado por Macri, y el canon de esa privatización jamás lo pagó la familia Macri, y hasta hoy siguen sin pagarlo. Y entonces estuvo en la palabra de Cristina el mensaje más claro. Cuando todos le gritaban Cristina presidenta, ella le contestó que una persona sola no puede resolver esto, este tremendo quilombo. Es necesario y obligatorio que ustedes, todos nosotros, salgan y militemos para decir lo que la prensa canalla esconde, cuadra por cuadra, casa por casa y persona por persona. Y entonces nos estaba diciendo allí que militemos, activemos y hagamos las cosas como polea de transmisión con el pueblo para cambiar esta realidad y comenzar a vivir la realidad verdadera, la verdad que es la única realidad. Sin solución de continuidad y con solución de continuidad, si es que Cristina decide conducir al movimiento nacional y popular que es el peronismo. Y nos dio ese compromiso, y hay que realizar una organización. Y lo último, cuando comenzaba,
quedó claro. Decía Perón, le daremos cuando llegue su momento un entierro de lujo al partido político y entonces ingresaremos a otra organización. Rápidamente asocié esa frase de Cristina a esa sentencia de Perón. Y el último, cuando comenzaba, quedó claro que iba a decir que hace 30 años, en la misma plaza, cuando sumiera Cámpora y Solano Lima, y cambió el rumbo político de su improvisación, solo dijo hace 30 años, desconectando el curso histórico por la circularidad histórica, y empezó a hablar de los 20 años de Néstor para eludir el acontecimiento del 73 y desembocar en Perón, lamentablemente. Por ello, tenía esa intención en el discurso y cambió de repente y mencionó que habría que hacer un pacto como el que desde el Cabildo había ofrecido Alfonsín, sin que nadie pueda comparar ni comprender similitudes con Juan Domingo Perón, por iguales acontecimientos, ¿no? Sin mencionar que hacía 50 años había vuelto el peronismo después de 18 años de sangre y proscripciones, y porque muchos sabemos que Cristina estuvo en aquella plaza histórica, porque Néstor estuvo en esa plaza histórica del 25 de mayo de 1973. Y ellos saben de qué se trató y se trata en términos políticos con el peronismo. Entonces Monseñor Poli dijo que hay que hacer desde la Iglesia, pero la Iglesia no puede hacer lo que deben hacer los que se paran en gobernar la Argentina y conducir al pueblo, con intenciones peronistas, luego de haber ensayado la fracasada transversalidad progresista. Porque no hay futuro posible con 8.200.000 niños mal alimentados, subalimentados o desnutridos. Y no hay futuro con una Argentina que tiene el 40% de pobreza y que todavía estemos esperando candidatos o imaginando un posible programa de gobierno que, como un juego de adivinanzas, se divierten los de la progresía de C5N. Cristina habló de un acto político democrático, de un pacto político democrático para que se haga una nueva Corte Suprema de Justicia, que yo considero que a los que se refiere ya tienen pacto mafioso con la justicia y realmente les ha ido bastante bien y les sigue yendo bien, ¿no? Vamos a hacer entonces, compañeros, una pausa musical y para cambiar un poco de humor en una versión muy linda de Paisaje, a ver si el chino la tiene en punta, muy bonita, que hacen los compañeros de la Delio, que son una agrupación de cumbia de allá de González Catá, de Mis Pagos allá en La Matanza, así que interesante, ¿sí? No debemos de pensar que todo es diferente. 1000 momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Pensar que todo es diferente. 1000 momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido,
fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Con mucho amor y todo el cariño de Leo Valdés, Abel Pintos y la princesita Karina. Con amor para Gilda. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, ordeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarla. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí se no nada. Basta usonandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla. Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tantos ceros. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata.
Y como dice el tango, para juntar chirola hay que laburar. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera. Hoy ya tenemos 1.300 millones de dólares en la caja. Compañeros, todo esto va conformando, pero ya tenemos, y yo les voy a entregar a todos ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal, un plan trienal. En ese plan trienal ustedes verán cómo estamos, cómo vamos a estar en 1977 y cómo haremos para llegar a eso, con números y cifras. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Que eso es lo que digo. Y entramos ya a nuestro cuarto último bloque, haciendo un poco de reflexión de toda la editorial de hoy, porque, compañeros y compañeras, en lugar de programas y pactos de transversalidad progresista, hay que hallar urgente la forma de que seamos más sensibles con el pueblo y la única puerta de salida es la revolución justicialista y el movimiento nacional peronista. Que a la hora de gobernar se abandonen las soberbias ridículas y las cortesías de genuflexión con el Fondo Monetario Internacional y los enemigos históricos de la Argentina, porque Soros no ha sido un logro elogioso del gobierno de Cristina. Tampoco la Fundación Mediterránea ni Melconian son garantías políticas de absolutamente nada más que el crimen, como fueron con dictaduras, los crímenes de los sótanos de la democracia, que hablaba Fernández cuando arrancó, ¿no? Ahora ya se olvidó de los sótanos de la democracia, capaz que se perdieron uno de ellos, ¿no? Solo el pueblo salvará al pueblo y sería grato y muy elogioso desde lo ideológico y lo filosófico que Cristina Fernández de Kirchner pudiera conducir el movimiento nacional peronista. Y eso le demostró a Cristina que es lo único posible de confiar ese pueblo, sin disimulo, porque le piden peronismo y no transversalidad. Acá no hay disimulo ninguno. Y es poco edificante, honestamente, que un arzobispo llamado de derecha, que es capitalista, de Buenos Aires, le marque la agenda política y urgente a un Tedeum, que repito, es un acto de gobierno y no de la Iglesia Católica, ¿sí? Y que nadie trata ni transmitiera el Tedeum de la catedral, ni por televisión ni por radio, excepto el canal oficial, porque es un acto de gobierno, como si fuera cadena nacional. Pero sí, Cristina, como ferviente creyente, fíjense en ustedes, que al final de su discurso se encomendó a Dios y a la Virgen María y tomó el rosario entre sus manos, y ojalá, Cristina, que así sea. Vamos a escuchar un tema musical porque ahí me están pidiendo los compañeros correntinos ahí de Monte Casero, José Otavi, también Gabriel Pesarini y Gloria Cuas, nos están pidiendo ahí un chamamecito, así que le vamos a dar el gusto con la introducción de Antoñito Tarragorros. Este es un abrazo de músico a músico. Yo soy Antonio Tarragorros. A estos artistas que son del Regimiento de Artillería 1, los de Iriarte. Estoy saludándolos y felicitándoles por haber grabado Kilómetro 11 junto a músicos de la Fuerza Aérea y de la Armada. Estos instrumentos de banda, estos bronces, le dan al chamamé algo extraordinario. El chamamé es una música religiosa y los vientos, los bronces, se inventaron para eso, para llegar a Dios. El origen de esos instrumentos está por allá, por Egipto. Es muy lindo escuchar el chamamé con esos instrumentos, ¿no? Y el chamamé es siempre chamamé. Felicito a los de Iriarte, del Regimiento de Artillería 1, junto a músicos de la Fuerza Aérea y de la Armada. Felicitaciones, me hicieron muy feliz con esta versión. Soy Antonio Tarragorros, chamamecero.
patria yo llevo, de nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Momburú. La tumba mandar eco de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido acá de Teaco. A mí que enderezará y que un día este cantor te has dicho llena de amor, Nerejenda Buá. Chenday, Guajayangay, ve si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento. Erecoba, Cuba, Chereje. Ande pochi, ande chonigay, desengayate, manteareco. Che acatamu, wangay, guanay, tereje, puñal, che un pechaico. Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implora tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar. Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que sin nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Olvida mi bien el enojo aquel que sin nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Bueno, espero haber satisfecho la expectativa de los compañeros, de los amigos correntinos ahí del sudeste correntino, en esa triple frontera maravillosa que es Montecasero, frente a Villa Unión y a los compañeros brasileños de la Barra de Quaraí. Una zona, es la última triple frontera más austral del continente americano. Lugar maravilloso, de correntinos si los hay. Hermoso, hermoso lugar, hermoso pueblo y hermosos amigos. Y entonces se me ocurrió esta introducción de Antoñito Tarragorros, también proveniente de familia correntina y chamamecera, y entendiendo qué es nuestro folclore y también que ha sido dividido, curiosamente, por los sellos discográficos extranjeros, y que el folclore es uno solo. Y gracias a Dios ahora se están produciendo fusiones, y entonces vemos al folclore santafesino, la cumbia santafesina, que por ejemplo personifica también los Palmeras, en una fusión con la Sinfónica de Santa Fe, haciendo una cumbia maravillosa, o el cuarteto cordobés, o la chamarrita enterriana, la samba salteña, la chacarera santiagueña. Tenemos una riqueza folclórica extraordinaria, y el cruzamiento de idiosincrasias, costumbres y diría que hasta de etnias y razas, porque precisamente Kilómetro 11 es un chamamé que, si bien la composición musical es de Mario del Tránsito Coco Marola, la letra, la poesía de ese chamamé es de Constante José Aguer. Y Constante José Aguer casualmente no fue correntino, y creo que habrá pasado una sola vez por Corrientes, sino que es un hombre nacido y muerto en la ciudad de Mataderos, porque le dicen República de Mataderos, ¿no? A un barrio de la capital federal, más porteño, no sé, lo tenía que tirar en el puerto más o menos. Y Constante José Aguer fue el que le puso letra y poesía
a este kilómetro 11 compuesto por Tránsito Cocomarola. Fíjense que cómo se une, y guarda, letra y poesía no solo en castellano, sino en guaraní. Y fíjense cómo se van uniendo las raíces cuando nos juntan causas comunes como el folclore. Entonces es muy importante ese respeto a la tradición de las ideas, de los sentimientos, de los amores, como ocurrió entre Tránsito Cocomarola y José Aguer, ¿no? Interesante fenómeno cultural, y que así como Don Atahualpa logró que la samba, la chacarera y el tango fueran patrimonio de la humanidad en la UNESCO, en su tránsito, en su residencia en París, así como Pino Solanas logró la maravillosa magia de que hoy chamamé también sea patrimonio de la humanidad. Es interesante, declarado por la UNESCO, ¿no? Es interesante que vayamos entendiendo de que tenemos un solo folclore que reúne a la música, la poesía, las obras literarias, el arte literario, el arte plástica, la danza, ¿sí? La escultura, todas las expresiones artísticas y poéticas que ustedes puedan imaginar. Eso es el folclore de la Argentina, caracterizado por esa fusión de raíces étnicas diversas y que hoy conforman una sola identidad, que es la Argentina, ¿no es cierto? Por eso, cuando hablamos en justicialismo peronista de nuestra ideología, tenemos una ideología propia, de tercera posición en el plano político internacional, con una filosofía propia, de tercera posición, y que nos identifica como tales, porque las raíces de esa tercera posición justicialista son argentinas. No vinieron importadas con el marxismo ruso, hegeliano o de Carlos Marx, que hoy sus restos reposan en el cementerio más lujoso de Londres, sino ni tampoco del capitalismo de Adam Smith, ¿no? Y que están obligados a estudiar los economistas y los chicos de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, que ni saben que existe una economía peronista, no saben que existe. Como me dijo una secretaria de Comercio, Salvadores, me dijo una vez, sí, está bueno, Omar, pero si no estudias la teoría, el capital de Marx y la riqueza de Marx y la riqueza de naciones de Adam Smith, no te recibí de economista en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué vale hablar de economía peronista? ¿De qué vale hablar de Claudio Miguel Miranda, presidente del Banco Central y que fundó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio para tener un comercio interno y externo extraordinario, y que no produjera con inflación exógena el costo de los productos, en la falta, digamos, la carencia o la discapacidad socioeconómica del pueblo argentino, para poder alcanzar un poder adquisitivo relativo que le permitiera al menos vivir con dignidad, en un país donde se merece vivir con abundancia, con una economía de abundancia y no una economía de miseria. Entonces, en las manos de ególatras, egoístas y miserables, bueno, llegamos hasta esta situación, donde si nos cruzamos de vereda enfrente, tenemos que vivir entre cocodrilos y mal nacidos, ¿no? Por no tirar una grosería un día como hoy. Después de que este jueves 25, bajo el agua, bajo una tormenta torrencial, fuimos en busca de una conducción, en la ilusión de tener una conducción política. Y que creo que sería muy grato y muy reconfortante que Cristina Fernández de Kirchner la ejerciera con lealtad a los principios que aquel 25 de mayo de 1973 fueron a buscar con Néstor Kirchner a la Plaza de Mayo cuando volvió el peronismo al poder. Sería bueno entonces que con justicia, verdad y memoria, como decimos siempre, cuando recordamos a los compañeros desaparecidos, ¿no? Que fue una categoría maldita que tuvo la última dictadura militar, podamos volver de vuelta a poder construir ese pacto, ese acuerdo, pero no con las fuerzas políticas que no existen, que no son otra cosa que antiperonismo gorilista, poder de pronto hacer un pacto, un acuerdo con el pueblo
para que en cada municipio y en cada barrio, calle por calle, casa por casa y persona por persona, lleguemos a construir ese pacto social, ¿sí? Movimentista, ¿sí? Como lo hizo Perón durante 2 años y medio, desde el 4 de junio del 43 hasta el 17 de octubre del 45. Que algunos, fíjense que han retorcido tanto la historia y han quitado el tiempo a la historia, ese tendedero donde uno va colgando el quehacer histórico, que es lo que caracteriza a la conducción política, a la aparición de los hechos nuevos que hacen al quehacer histórico, han borrado los acontecidos, ¿sí? Entre el 4 de junio del 43 al 17 de octubre del 45, diciendo que el peronismo arrancó el 17 de octubre del 45, porque Perón era un rockstar que desesperaba a todo el mundo, era más famoso que los Beatles, y entonces, en aquella época, ¿no? Y entonces llegó a ser tan fuerte la atracción y la seducción que 1.200.000 personas se fueron espontáneamente a la Plaza de Mayo a requerir su presencia, ¿no? Mintiendo todo el proceso. Perón tardó 2 años y medio en hacer la preparación humana y técnica de la revolución justicialista, porque la política no es una cuestión de siembra directa, sino que la política requiere, como la agricultura tradicional, arar y preparar la tierra para después sembrar la semilla. Entonces, Perón hizo ese proceso de preparación humana, esa preparación de la tierra para que pudiera recibir la semilla y con fertilidad germinar, ¿no? Para hacer una buena cosecha, que fue la revolución justicialista. 2 años y medio, 2.793 plenarios políticos con el pueblo. Solamente en la provincia de Buenos Aires, Eva Perón, Atilio Bramuglia, que es un montón de compañeros, recorrieron 32.742 kilómetros. Pueblo por pueblo, con ruta de tierra y compañía. Están las fotos ahí de Perón en un De Soto 38, más o menos, una especie de remis, sentado comiendo la vianda del camino, ¿no? Sentados en un camino de tierra, en el campo, con Evita en el coche, digamos, en la baranda del auto. Entonces digo, hay que tener en cuenta de que no fue obra de la magia, sino que fue proceso político. Perdón, de vuelta estamos con la alergia full. Y entonces pudieron lograr ese camino. Después recorrieron el resto del país, todo el norte, noreste, noroeste, Patagonia, etcétera. Iban en tren, están las fotos ahí de Perón llegando a las estaciones, en fin. Todo un proceso para poder, pero recordaba a mi vieja y compañía de que pasaba Evita o Perón, y la muchachada 2 días antes decía, che, en la esquina tal y cual van a pasar Perón y Evita. Era toda una atracción, que iban todos corriendo a un club que se llamaba La Tierrita, te imaginan por qué, porque el piso era de tierra, para escuchar 10 o 15 minutos a Perón y acercarle las cartitas, los papelitos con la demanda política que exigía el pueblo en esa zona. Barrios empobrecidos, imaginen, por la década infame de Uriburu a recomendación de Hoover, ¿no? Ahora fíjense cómo los chicos que vivíamos por esa zona, la negrada de las villas, pudimos entender con el tiempo de que ese proceso de década infame había sido importado de Estados Unidos con nombre y apellido. Cómo el conocimiento, con el acceso a la educación libre y gratuita que nos garantizó Perón, nos permitió el conocimiento, un proceso militante de liberación nacional, basado en conocer la realidad, que es la única verdad. Eso fue realmente lo que ocurrió, y bueno, y fuimos llevando. Entonces, ese 17 de octubre, planificado por quien fuera profesor de estrategia militar en la Escuela Superior de Guerra, no fue un acto de magia, no fue magia, sino fue un proceso planificado, racional, ¿sí? Como debe ser la conducción política. Así que fundamentalmente les quería cerrar un poco con esto, que está muy bueno que Cristina Fernández de Kirchner plantee un pacto, un acuerdo con el pueblo. Pero hay que hacer una preparación humana y luego una preparación técnica de un programa de gobierno, de un programa de revolución. Cuando hablo de revolución es cambiar un sistema por otro, nada más que eso.
nada más y nada menos, ¿no? Pero eso, como dice también Cristina, no se puede pretender que lo haga una sola persona, sino es un proceso humano, como la conducción política. Como escuchábamos un audio hoy de Perón, donde dice: yo me someto a la dictadura del pueblo, ¿sí? Porque el movimiento peronista es una organización que le exigió a Perón determinadas actitudes y condiciones de conducción política y además de gobierno, ¿no? De presidencia de la nación. No es una cuestión fugaz que queda en el relato nacional y popular de frases, de clichés célebres, sino de establecer conciencia. Y créanme que el pueblo no es estúpido y cuando decide no se equivoca. Y nuestro pueblo, que es manso y comprensivo y reflexivo por demás, en algún momento, por errores del destino, también hizo sonar el escarmiento y pagó las consecuencias, ¿no? Así como el 24 de marzo del 76, así como el 20 de diciembre del 2001. Tengamos también memoria sujeto a la verdad y a la justicia. Y cuando hablemos de justicia, ajusticiemos, como tratamos de decir siempre, a pesar de que la sorpresa deje atónito a más de uno, cuando la vez pasada Moreno Campo decía casualmente de que Patricio Echegaray en su campaña de 1983 planteaba un acuerdo cívico-militar cuando realmente era la cabeza representante del Partido Comunista. No es raro, sino que fue posible. Yo a veces he hecho notas acá en esta radio con Jailton Andrade, que es un compañero comunista, digo, iba a decir peronista, porque realmente es compañero de Brasil, y casualmente es el secretario de Relaciones Sindicales del Partido Comunista Brasilero, y aparte es el secretario general de los trabajadores petroleros de San Salvador de Bahía, y aparte es abogado, y aparte es cantante y músico, es un tipo extraordinario, un amigo y un compañero, con el cual no tenemos diferencia ideológica, como me enseñó Perón, cuando yo muy joven, a los 21 años, siendo su secretario de Promoción Social de la Nación, le exigía a Perón definiciones respecto al comunismo cubano y compañía. y entonces Perón me decía: comunista, Fidel Castro. Y a mí qué me importa, comunista, me decía. ¿Qué va a ser comunista? Tan justicialista como yo. Y entonces uno quedía colgado, porque cuando hablábamos de síntesis y trabajamiento generacional, me decía: hay que hacerlo con toda la juventud del país, no con los peronistas, con la juventud peronista solamente. Se trata de trasvasar para que ustedes se hagan cargo a futuro de la nación. Y cantábamos en ese 25 de mayo del 73, se van y que no vuelvan más. Y volvieron y fueron más sangrientos y criminales que nunca. Pero bueno, vamos pasando el tiempo y nos vamos despidiendo porque ya me están haciendo señales los compañeros. Así que hasta el próximo sábado, con felicidad, con un abrazo de amor y de justicia, ¿sí? Como nos enseñó Evita y Perón. Y viva Perón, viva la patria, viva Perón, viva nuestro proyecto nacional y popular, que es la Revolución Justicialista. Les habló Marceijo, nos operó el chino Nicolás, como siempre, agradecido, chinito querido. Y hasta el próximo sábado, compañero, un gran abrazo de todo corazón. Gracias.